lo de Margaritas terminó de, no voy a decir de disparar, pero sí de afianzar algo que había allá adentro, ¿no? Y no diría de Margaritas, los tojolabales, ¿no? Porque tengo muy buenos amigos en la población mestiza de Margaritas, tengo muchos compadres y comadres, ¿verdad? Como se acostumbra en estos casos, pero en realidad la fascinación vino con la parte maya. Dices, bueno, sí, el señor estudió clínica, ¿verdad? Tuve el privilegio de que me tocaran hospitales como el Instituto Nacional de la Nutrición, ¿verdad? O estar en el hospital militar que todo el mundo le corría, pero eran buenos maestros, ¿no? Es decir, que te gusta el Hospital General, el Centro Médico, es decir, pero cuando llegué a las Margaritas, yo decía, es que esto, todo lo que aprendí, ¿sí? Esos tus 10 sobre 10 de los que hablabas, no sirve para nada. No entendía yo qué estaba pasando, ¿no? En parte, pues, porque no hablaba tojolabal, poco a poco me fui, no voy a decir empapando en la lengua, pero puedo sostener una conversación y entiendo, ¿no? Sobre todo cuestiones de medicina, ¿no? Pero de repente entender el pensamiento de la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, el concepto salud-enfermedad es distinto, ¿sí?, del que manejamos los médicos. Para empezar, porque el concepto de persona es distinto, ¿no? Entonces nosotros partimos de esta división que te gusta, si lo pones del lado religioso, de Santo Tomás de Aquino, del alma y el cuerpo, o si te vas más atrás, San Agustín de Hipona, ¿sí?, Neuma Psique, ¿verdad?, Corp. Pero resulta que entre los grupos mayas tienes, en algunos, hasta 13 componentes de la persona. ¿A cuál sanas? ¿Cuál es la que está enferma? ¿No? ¿Está enfermo el cuerpo? ¿Está enferma la sombra? ¿Está enfermo el animal compañero? ¿El aliento vital? ¿Sí? ¿O es porque se enfermó la tona que está provocando enfermedad? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el enfermo? ¿No? ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo convences a un tojolabal, por decirte algo, de que no puede tomar alimentos sólidos ni bebidas tales porque tiene, te pongo un caso extremo que me ocurrió, un hilio paralítico, o sea, se le paralizó el intestino? Entonces tienes que mantener al paciente con sueros. No te platico lo que es mantener un paciente con sueros en la selva lacandona, ¿verdad? Para empezar, para conseguir el suero. Pero bueno, entonces dices, no lo puede, no puede, sabes como médico que no puede ingerir alimentos, porque no hay que provocar peristaltismo y que se puede, lo pongo en términos coloquiales, explotar el intestino. Y de repente te das cuenta que en la noche la familia viene a traerle tortillas, tamales, ¿verdad?, pozol o atole. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de un tojolabal es imposible que alguien sane si no está consumiendo alimentos de maíz, porque solo el maíz sólido forma la carne y solo el maíz líquido forma la sangre, ¿sí? Todo lo demás, carnes incluidas, ¿no?, te dicen, son alimentos accesorios, no son alimentos formadores, lo cual obviamente te lleva pues a la mitología maya y al Popol Vuh y a la creación del ser humano, ¿sí? Claro, pero eso a mí como médico nunca nadie me lo enseñó. Sí, había seguido los cursos que nos dan en la Facultad de Historia de la Medicina, pero entonces pues no pasé de Hipócrates y la teoría de los 4 humores y demás, ¿no? Entonces te digo, se abre otro mundo, ¿no? Y si me permites la expresión, a mí lo que me interesaba era cómo tender un puente entre esos dos mundos. Curiosamente eso fue lo que de alguna manera, me fue empujando incluso a la parte histórica. Porque te das cuenta que algunos procesos, no, como todos los procesos culturales, pues son procesos de larga duración. ¿De dónde viene esto? ¿No? ¿Cómo se imbricaron el concepto mesoamericano de persona con el concepto cristiano? ¿Qué ocurre con los conceptos de
el binomio salud-enfermedad desde la perspectiva europea, si tú quieres, de tradición árabe, incluso, y sobre todo para la parte médica, ¿no? ¿Y qué ocurre con lo mesoamericano, ¿no? ¿Cómo se expresa esto en grupos relativamente aislados, como pueden ser los ixiles, o estoy hablando de los cuchumatanes de Guatemala, y qué ocurre con grupos como los tojolabales, que perdieron sus tierras, que les arrebataron todo lo que tenían y que vivían de mozos baldíos en las haciendas, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, ¿cómo el hecho de vivir como mozo acasillado modificó el pensamiento tal o cual? ¿Cómo se expresa eso en la lengua, ¿no? O sea, ¿qué elementos lingüísticos te permiten dar fe de ese tipo de cambios o de las permanencias? Entonces, te decía, todo esto de alguna manera pues, haciéndome ver la necesidad de aproximarme a cuestiones de tipo histórico y lingüístico, ¿no? Que son las que he tratado de combinar con la parte antropológica.